Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a nuestro podcast entre profes y panas. ¿Panas? ¿Te pagas y panas? Entre profe y pana. Ok. No puede decir igual, es lo mismo. El orden de los papeles no tiene problema. Y no, porque yo sepa que cuando digan buenos días, tardes, noches, hay que darle. Son los bloopers. Detrás de cámara. Buenos días, tardes, noches, desde que ya va. Buenos días, tardes, noches. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida a nuestro primer episodio de este podcast entre profes y panas. Somos un grupo de compañeros universitarios que queremos compartir con ustedes nuestras experiencias y hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante. Me encuentro con José Díaz. Saludos, José. Me encuentro con Joel Guzmán y Kelly Sotillén. Y hoy hablaremos de un tema que va en vanguardia. Estaremos hablando en este primer episodio sobre el uso de la IA dentro y fuera del aula. Iniciemos con lo más cotidiano. Estamos matando el pensamiento crítico al permitir que nuestros estudiantes utilicen IA para realizar trabajos educativos. Yo creo que más allá de matar el pensamiento crítico es cómo el estudiante usa en realidad las herramientas que les provee la IA. Porque el estudiante puede buscar mil información o puede pedir que se haga mil trabajo, pero si el estudiante no procesa esta información, es allí donde empezamos a perder lo que es el pensamiento crítico. Ok, complementando a esto, también podría decir que la ética recae en el diseño de las actividades o de las tareas que se realizan o que se les envían a realizar a los estudiantes. Es decir, si un profesor envía una actividad que el estudiante fácilmente a través del uso de las guías o a través de la inteligencia artificial lo puede resolver en 5 segundos sin ningún tipo de esfuerzo, yo pienso que la clave estaría en cómo vamos a evaluar. Es decir, las evaluaciones también deberían de ser evolucionarias o deberían de ir evolucionando. No solamente quedarnos con la investigación que el estudiante está trayendo, sino que ellos pongan en práctica y desarrollen en el aula su criterio y puedan expresar sus ideas y manera de pensar. Efectivamente, que nosotros como profesionales debemos entender que la tecnología va avanzando y que nosotros no podemos quedarnos atrás. Correcto. Vamos a terminar complementando con lo que es las leyes de las TIC, esta idea que venimos trabajando, de hacer el muchacho copia directamente, entonces, ¿dónde quedan las leyes? ¿Cómo nos protegen las leyes en el uso y regular lo que es el uso de las TIC? Bueno, para mí este tema es de suma importancia y muy delicado, siempre lo he visto como muy delicado, ya que estas leyes como de protección de datos personales a veces pueden ser utilizadas a favor y en contra. Por ejemplo, las empresas mayormente utilizan estas leyes como datos de almacenamiento, pero muchas veces estas inteligencias artificiales están diseñadas como para ir reteniendo información que uno mismo a veces le suministra y involuntariamente o inconscientemente estamos transmitiendo esos aportes allí y ellos van como recaudando cada una de esas informaciones. Exacto, en esa parte tienes mucha razón. Realmente estamos en un área muy gris, ya que en la IA, la información que nosotros le estamos proporcionando no tiene una seguridad muy plena, ya que todos pueden obtener esa información de nosotros. Entonces, si nosotros damos un dato muy personal, esas otras personas pueden llegar a ese tipo de información dependiendo de cómo lo hayan hecho la pregunta. Bueno, Julian, dando la continuación, nosotros estamos mencionando, la mayoría de las legislaciones actuales dicen que los seres humanos solamente podemos tener derecho de autor, ya que muchos de nosotros mandamos a hacer una investigación o un trabajo. Muchos estudiantes hacen la investigación, pero la IA no le va a dar una respuesta exacta. La IA
recolecta varias informaciones de distintas páginas para darle la información al estudiante. Pero, ¿qué pasa? Que la IA no tiene derecho de autor, ya que como nosotros como docentes, para nosotros obligar a los muchachos, deberíamos que por cada investigación pedirlo como un derecho de autor, para que el estudiante se enfoque un poco más en investigar, no solamente dejarle a la IA todo el trabajo. Pero es que yo creo que más allá del derecho de autor o producen o no la IA, para esto yo creo que es como que la responsabilidad del estudiante de decir, bueno, yo utilicé esta herramienta para llegar a esta conclusión o para realizar esta investigación, ¿no? O sea, que el estudiante sea honesto en la herramienta que está usando. Sí, y también hablar en el contexto donde se está buscando el término, porque es importante saber cómo utilizar la inteligencia artificial, y por eso una de las razones principales de nuestro podcast es que nosotros tenemos que continuar avanzando, que tenemos que ir con la generación, o sea, no quedarnos estancados en el pasado, sino de aprender a utilizar esta herramienta que es sumamente importante. Ok, muchachos, pero bueno, llegando al caso, nosotros como futuros docentes, ¿cómo haríamos para que esta tecnología nos ayude tanto a nosotros como a los Pero estudiantes? es que hay que integrarla en el aula sí o sí. Yo creo que una de las cosas que deberíamos enseñarle a los estudiantes son las leyes, por lo menos acá en Venezuela las leyes se rigen, las explica en Venezuela, empezando de la Constitución, el artículo 108 y hay otro artículo más que te dictan estas normas. Y más allá, creo que en el 2026 ahorita tenemos una nueva ley con respecto al uso de estas tecnologías. Entonces yo creo que debemos no ponernos en contra del uso de la IA, sino primero enseñar cuáles son las normativas para conocer cómo se usa, quién la regula, y luego cómo usarlo correctamente para no eliminar ese pensamiento crítico que deben de tener o deben de crear los estudiantes. Sí, bueno, correcto. Y si nos ponemos o visualizamos en un tiempo atrás, ¿qué teníamos como herramienta? Una de las herramientas que nos aportaba en nuestro sistema educativo era una calculadora. Y no por utilizarla era mala, sino cómo utilizarla. Entonces, hoy en día nos visualizamos el tema de las inteligencias artificiales como una calculadora, que no es mala por existir, sino hay que tener presente cómo utilizarla de manera correcta. Bueno, a modo de cierre, quisiera que cada uno de ustedes me diera su punto de vista en que si la IA es buena o es mala. Y al finalizar yo le voy a decir también qué opino yo, si la IA para mí es buena o mala. José. Bueno, en mi punto de vista, yo opino que es una herramienta muy importante que tenemos actualmente y sí estoy muy de acuerdo en utilizarla, pero como una ayuda, no simplemente enfrascándome en ella. Entonces, ¿qué opinas? Yo creo que el mal uso que se le ha venido dando es porque en realidad nadie nos ha enseñado cómo usarla. Simplemente es una herramienta que la crearon y se puso en marcha sin decirnos, mira, se usa o no se usa. Yo creo que ni siquiera los mismos creadores han llegado a esa idea de hacer como un estilo de manual, mira, vamos a usarla de esta forma para no perder ciertos requerimientos que tenemos como humanos, ¿no? Sí, bueno, y también que sabemos que estamos en un punto o en una era de evolución. Y así como están evolucionando tanto las tecnologías, el ser humano también tiene que ir evolucionando, adaptándose a las nuevas eras que vienen. Y utilizarla de manera correcta, seguimos en ese punto, utilizarla de manera correcta. Sí, es muy importante que aprendamos a utilizar la inteligencia artificial y que conozcamos también un poco de las leyes que rigen a esta misma. No es que van a ver un gatito que sale cantando y van a creer eso, no todo lo que sale en redes sociales es real. Tenemos que estar cerciorados y asegurarnos, pedir los links. ¿Qué tips, Juve, nos puedes dar para utilizar correctamente la IA? Mira, primero yo creo que una vez que nosotros solicitemos esa información, el prompt que creemos para solicitar la información, lo primero que yo hago es dame información verificada. Siempre coloco cuando es una investigación, dame información verificada. Segundo, por lo menos en mi caso, porque sabemos que las guías tienen un porcentaje de error, me voy hacia lo que es el buscador de Google directamente o cualquier otro que utilicen y
coloco en el mismo tema a investigar y empiezo a ver los artículos que salen en PDF, ya que esos artículos son más de libros, más artículos ya están verificados, certificados. Ya tienen un autor. Exacto, ya tienen el autor, son, ¿me entiendes? No realizado porque recordemos que la IA recoge toda esa información y así como hay información cierta, hay información falsa. Yo creo que hay más falsa que cierta en ese momento. Entonces es verificar dentro de esos autores, dentro de esos PDF, que por lo menos la información tenga un punto de encuentro, Una base, sea donde, una información. una base donde sea una información correcta. Correcto. Y segundo, una vez que tú lees esa información, en vez de plasmarla tal cual como está, es un poco de comprender de qué se trata, qué te está tratando de decir la IA o qué te está explicando la IA y transmitirla a ese documento, ese papel, a esa tarea con tus propias palabras. Entonces, ¿por qué? Porque ahí alimentamos ese pensamiento crítico que es vital en todos los seres. Bueno, para nosotros fue un placer estar compartiendo con ustedes desde cualquier parte del mundo donde se encuentren. Tienen aquí a estos profes y panas que van a hablar muchos temas similares a estos para que ustedes nos sigan viendo. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo qué les ha parecido nuestro primer episodio. Y bueno, un aplauso para ustedes, muchachos. Gracias por estar con nosotros. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora qué? Pero iniciemos. Ya. Inicial. No, voy a hacer una pregunta, pero entonces no se me dice. Inicie. Decir que la ética, también podría decir, Una de las cosas que yo le digo, muchachos, es que nosotros en esta época vamos a hablar de nuestro corazón y vamos a compartir con ustedes de lo que se trata y lo que pensamos. Porque, o sea, tienes que ir para allá, Ok. ¿me entiendes? O sea, trata de relajar. Y responde lo que yo digo. ¿de acuerdo? Pero entonces no estés pendiente de... Habla pues, mijo. Ay, bueno. Ya. Yo, madre. Qué arrecho. Bueno, de ahí saca ayuda, que haces el favor.